Lo que vamos a ver ahora es la lámina siguiente, la número 9 de ejercicios con circunferencias, en donde les recordamos que en el apunte ustedes van a encontrar una primera hoja que explica qué es lo que hay que hacer, una segunda hoja que es la lámina en cuestión, ¿sí? Esta es la lámina que tienen que hacer, y una tercera hoja que les explica las medidas de las cosas para hacer, como por ejemplo la división de la hoja, medidas de algunos puntos, etcétera. Entendido eso, vamos a ver cómo se hace cada una de estas figuras. La primera, que son circunferencias tangentes, lo que vamos a hacer es, en principio, un eje, que es este de acá, ¿sí? Que no tiene medida. Lo importante es que sobre ese eje yo tome dos puntos y en este caso los separe a 35 milímetros. Es una medida que les damos para que les entre en la hoja, ¿sí? Y voy a tener entre O y O' una distancia de 35 milímetros. Una vez que tengo eso, lo que voy a tener que hacer es hacer mediatrices de este segmento que queda. Mediatrices, recuerdan ustedes que bien hecho les va a dar algo por ahí y luego va a aparecer una división por ahí y otra por ahí, y lo que me va a permitir es tener esos puntos. Con lo cual van a ver que cuando ustedes con el correspondiente elemento, que es el compás, lo que van a hacer es, si tienen ese tramo de 35, abrir un poco más de la mitad. Anteriormente, abrir el compás, como ya vieron anteriormente en las láminas de ejercicios geométricos, donde clavan ahí y la misma medida la llevan al otro punto y clavan para acá, y eso lo han visto. Y con eso lo que determinamos son estos puntos, al cual este de acá lo llama, y ese punto va a ser el que llama P, que va a ser donde voy a clavar el compás en O hasta P para conseguir la primera circunferencia, ¿sí? Y luego desde O' hasta ese mismo punto P para hacer la otra circunferencia grande. Y con eso logro la figura completa. De esta manera. Bien, la siguiente figura, lo que tenemos es un triángulo equilátero de base 60, en el cual si yo clavo el compás desde A hasta C y lo trazo así, lo que voy a conseguir es la misma medida para poder determinar cuando clavo en A haciendo esto y cuando clavo en C haciendo lo mismo para el otro lado, ¿sí? Es decir, la misma medida la llevo al otro lado, lo que determino es ese punto B, ¿sí? Este punto B, y al unir los tres tengo el triángulo. Ok, una vez que logré armar eso, voy a tener que conseguir de los tres ángulos las bisectrices. Como ya vimos antes, recuerdan que clavan el compás acá, clavan el compás en este otro punto y empiezan a trazar las bisectrices de cada uno de estos ángulos, ¿sí? Recuerden todo el proceso, si no vuelvan a ver los videos anteriores. Bien hecho eso, nos va a dar algo así, en donde nos va a determinar un punto en el centro, ¿sí? Nos va a determinar un punto en el centro, el cual clavaremos el compás en ese punto hasta este para hacer, o hasta cualquiera de estos tres, ¿sí? Para hacer la circunferencia inscripta, ¿sí? Que nos va a dar todo esto, y desde este mismo centro hasta uno de los vértices para hacer la otra circunferencia que nos va a determinar toda la totalidad, quedándonos algo así, bien hecho obviamente y con precisión. En estos ejercicios es importante ser precisos. Por último, la otra figura, ustedes tienen que determinar tres puntos en cualquier lado, no importa qué puntos. Son tres puntos al azar. Cuanto más los alojen, más grande les va a quedar el ejercicio, y con lo cual les puede llegar a empezar a pasar esto, de que se les superponga todo. Entonces traten de no hacerlo muy grande, muy separadas esas distancias. Una vez que tenemos esos tres puntos, unimos como se ve acá y nos queda un triángulo. Sean súper precisos. Y una vez que hacemos eso, nuevamente de cada uno de estos ángulos sacamos bisectrices, con lo cual nos va a quedar algo así. Bueno, les recordamos que para hacer el primer arco abren de cualquier tamaño, trazan ese arco y después esa medida o superior para hacer la primera marca y la misma medida en el otro punto para hacer la otra marca, con lo cual para conseguir eso lo van a unir bien exacto, repiten lo mismo en los otros dos vértices y lo que van a obtener es un punto ahí en el centro, ¿sí? Ese punto súper precisos nos va a servir para qué?
Lo que nosotros necesitamos de cada uno de estos lados, por ejemplo, el lado AB, es conseguir la perpendicular, ¿sí? Es decir, recuerden que una perpendicular es donde en este punto se forman 90 grados, ¿sí? Es esa recta, esta recta es perpendicular a esta otra. ¿Por qué? Porque acá hay 90 grados. Bien, entonces en AB necesitamos conseguir la perpendicular, ¿sí? Necesitamos conseguir la perpendicular, pero que pase por este punto que nosotros conseguimos recién. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo la recta perpendicular a AB, pero no está pasando por el punto. ¿Cómo lo voy a lograr eso? Con las escuadras, apoyando una de las escuadras sobre la recta B y la otra escuadra sobre la escuadra que acabamos de utilizar. Entonces voy a ir deslizando, digamos, en este sentido, sosteniendo fija esta escuadra, y en este sentido voy a ir deslizando esta escuadra ¿hasta qué punto? Hasta el punto que vea que pasa por el centro de ese triángulo. Y es allí donde yo voy a trazar esta perpendicular. Ese proceso lo tenemos que repetir en todos los otros lados. Entonces voy a girar la escuadra, ¿sí? la escuadra fija la voy a apoyar sobre AC, por ejemplo, para sacar la perpendicular de AC, y voy a apoyar la escuadra sobre la otra, y ahora me voy a mover en este sentido, el que indica la flecha. Ahí, por ejemplo, estoy perpendicular, pero como ven, no estoy pasando por el centro. Es un poquitito más, ¿sí? En esto tienen que ser muy precisos porque si no, no les va a dar. Y entonces voy y marco la perpendicular que pasa por el centro. Repito lo mismo con el lado CB, de la misma manera, nada más que ahora la escuadra se mueve en este sentido hasta que paso por el centro y trazo los 90 grados, es decir, la perpendicular que pasa por el punto. Una vez que obtengo eso, lo que acabo de lograr es obtener este punto y este punto, que van a ser los puntos donde yo, clavando el compás en A hasta este punto, si todo está bien hecho y preciso, me debería llegar hasta este otro. Si yo clavo si yo clavo el compás en B y giro el compás, clavando el compás en B, giro el compás hasta este punto que acabo de hacer, ¿sí? Vamos a suponer que lo puedo hacer así, me debería llegar hasta este otro. Y lo mismo si clavo el compás en C, me debería llegar desde este punto a este otro, y con eso lograría formar las tres circunferencias, siendo así que me quedarían esas tres, ¿sí? Que yo estoy mostrando ahí, con lo cual daría por concluida la lámina de ejercicios con circunferencias. Obviamente recuerden poner todos los títulos y fíjense bien que la lámina no se ven tan fuerte las ayudas, ¿sí? Los triángulos, las figuras principales, sino lo que se ven bien son las circunferencias y en este caso el triángulo, ¿sí? Fíjense cómo tiene que quedar en cuanto a la diferencia de trazos. Y con eso concluye entonces lo que es la lámina número 9.